Tardes. Buenas tardes, amigo. Un poco tarde. Hoy es viernes, hoy es el día en que los trabajadores van al banco, se mueven, van a recoger su semana de trabajo o a pagar. Bueno, los que tienen negocios, pues tienen que desembolsar dinero también. Hay que moverse. Es un día un poco peligroso para moverse en las calles de Miami, pero ya estoy aquí para compartir. También hoy es un día para nosotros de más relajamiento en las costumbres y a veces no quiero que nadie se le induzca al alcoholismo, pero a veces tomamos aquí, compartimos. En definitiva, somos parte de la sociedad civil, no tenemos una responsabilidad política por ahora. Yo no creo no sé, a veces se le da mucha importancia a los influencers. Yo no creo que todavía hemos llegado a ese punto, ni quizás aspiramos. Es más cómodo estar entre nosotros, ¿no? Entre nosotros comentando. Sí puede ser que existe una influencia una vez que 2 o 3 cubanos se reúnen, sí llegan a alguna conclusión constructiva. Pero mientras sigamos así, crispados, discutiendo, entreteniéndonos en nuestras vamos a decir, superficiales disputas, pues no va a pasar nada. Ni siquiera esto puede influir en la oposición cubana ni en el gobierno. No creo que somos un grupo político, aunque hablamos todo el tiempo de política. Pero ya les digo, no tenemos una ambición política en Cuba, al menos yo no quiero ser. Estoy consciente de que la vida es corta y estoy compartiendo con mi familia. Ya me trajeron alcohol quizás con algo, ¿no? Un poquito de agua de coco. Me habían dicho que el ron, en Cuba, en Camagüey se le conoce como saoco. Saoco es una mezcla de agua de coco con ron. Y últimamente he oído a gente que dice que puede ser malo para los riñones. Yo no lo creo porque el agua de coco tiene potasio y las personas cuando beben a menudo se deshidratan. Y yo creo que con el potasio y el magnesio que tiene el agua de coco, pues, y el azúcar también tiene azúcar, un poquito. Coco amarillo, que yo sepa, más dulce que el verde, que es el que se toma en Cuba cuando se mezcla con ron. Saoco le dicen en Camagüey, no sé, por allá. Saludos, Humberto, Regina. Hoy no tenemos guión político, aunque yo puse buscando la verdad. No sé si es eso el título, no lo veo aquí. Quise traer hoy sobre el tema, tocar hoy el tema de la sociedad natural y la artificial en la política, porque la verdad es que nosotros obviamente nos juntamos en las civitas, en la ciudad, tratamos de pasar leyes. El hombre, como decían los antiguos griegos, es un animal político, un animal que necesita de la política porque está obligado y además lo has razonado y sabes que es mejor vivir en sociedad, pero una vez que vivimos en sociedad y ya no andamos ni hambrientos ni desnudos por los campos, entonces nos damos cuenta muy rápidamente que tenemos que establecer reglas. El supremo ideal es la república llena de normas, reglas y un derecho público que regula, que controla ese animal que tenemos por dentro, que no solamente desea comer o reproducirse, sino también tratar de acumular riqueza para dejarle a sus hijos, a sus simientes, y esto es un instinto animal, dejarle a sus simientes pues la mayor cantidad posibles de las semillas del campo. Somos como animalitos que recogemos y recogemos para entonces no solamente alimentarnos, sino dejarle a nuestros hijos, y allí surge la familia, que obviamente es anterior al Estado. El Estado es posterior, la familia es lo primero, pero no siempre la familia tiene características espirituales o elevadas de moralidad. La familia también es un grupo un poco egoísta que busca simplemente existir y reproducirse a costa de lo que sea la reproducción biológica y el fortalecimiento de ese grupo pequeño familiar, pues obviamente si es muy, vamos a decir, concentrado en sí mismo, pues no va a ayudar a la sociedad. Por eso que a veces hay cierta tensión, ¿no? Dialéctica entre los intereses del Estado y los intereses de la familia. Obviamente los estados totalitarios, los fascismos y los comunismos utópicos, porque ninguna de esas ideologías ha logrado traer lo que se ha propuesto. El fascismo fracasó rotundamente, eso de la raza superior dominando el territorio de sus competidores inferiores racialmente, es un mito perverso, pero un mito que ellos nunca vivieron. Son partidos totalitarios, pero nunca lo que ven es la utopía desde lejos, y el comunismo, bueno, que es obviamente más decente porque propone la fraternidad de los hombres y la eliminación de la propiedad privada, que es la que hace que sea más conflictiva la vida en sociedad, porque algunos se empoderan y se hacen más
vamos a decir, demasiado poderosos en la república, y ese es el motivo del comunismo, es tratar de que haya una justicia social, de que el trabajador no sea tan maltratado por el hombre que acumula capitales y si se disocia, se aleja de la sociedad. Pero esas dos utopías, la fascista y la comunista, que crearon sociedades totalitarias, pues ya hoy no existen, no existen. Y en Cuba, ya voy para Cuba, el gobierno cubano que se está transformando y está dejando de ser un gobierno total, mejor dicho, un Estado total, totalitario, que crea un hombre masa al cual le garantiza lo básico y también le garantiza el empleo. Eso ya no es posible en Cuba. De hecho, si se le garantiza el empleo a todos, el Estado actual falla. El Estado necesita cierto desempleo, necesita que la gente esté dispuesta a trabajar por no mucho dinero. O sea, el Estado se está transformando porque se está transformando en un Estado, como no ha permitido que el liberalismo entre, pues se ha transformado poco a poco en un Estado autoritario, pero ya no totalitario. Ya no te obligan a pensar como piensa vamos a decir, la dirigencia política ya no te obliga a pensar, a los de abajo no les obliga a pensar como piensan los de arriba, y mucha gente puede incluso vivir sin trabajar en Cuba, mantenidos por sus negocios, por las rentas de sus casas, o mantenidos incluso por remesas desde el mundo capitalista, y es bueno señalar esto, desde el mundo capitalista. Esto no era lo que se tenía pensado al principio, pero ha sucedido, y entonces ya no existe un sistema que abarque a todos. La hegemonía del Estado ha disminuido, pensando en Gramsci, que hablaba de que el Estado tiene que siempre mantener la hegemonía sobre todos. Sobre los privados y los que ya no dependen del Estado, todavía tiene cierta hegemonía, por eso que ahora, cuando suceden estas protestas de izquierda contra el gobierno que se está inclinando cada vez más hacia la derecha y hacia el autoritarismo por presión económica, se está acercando más al capitalismo, obviamente hubo protestas, y por eso el Estado responde, trata de dar un ejemplo de autoritarismo para que la gente sepa bien claro quién está gobernando Cuba. Eso va a traer trastornos que no habíamos conocido en la Cuba de Fidel Castro y del Partido Comunista de Cuba, y sobre todo porque hay una contradicción. Se está tratando de abrir al mercado capitalista, pero se mantiene el monopolio, sobre todo en el turismo. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Trabajo en Cuba ha dictaminado que los cuentapropistas no pueden ejercer como guías turísticos. En vez de ponerle una reglamentación, una norma, por ejemplo, que se tiene que hablar correctamente, que se tiene que tener un mínimo conocimiento de la historia de Cuba y de la cultura del país, pues eso podría ser lógica regulación para darte la licencia para que vayas a guiar por toda Cuba a un grupo de turistas y no le digas un disparate, una mentira o una malas palabras, o se la diga en un acento de guapería de barrio. Eso se pudiera regular, pero el gobierno de los comunistas ha decidido que no, que eso tiene que ser una actividad de empleados estatales. Los empleados estatales seguirán guiando al turismo, a los turistas que visitan a Cuba, los seguirá guiando, y no podrá ser ejercido esto por el cuentapropismo. Quiere decir que el cubano todavía no es libre, todavía el hombre, el empleado del Estado cada vez más reducido y que ya está desamparando a sectores que antes podía proteger, aún así pretende pues darle privilegio a lo suyo, y las élites, las castas en Cuba, pues viven desvergonzadamente al estilo de la burguesía más decadente. Incluso están comprando comidas para sus perros en el exterior. Cuba importa comida para la burguesía nacional que se ha dedicado a la filantropía, a criar perros de raza y a vivir sin trabajar, viviendo de las rentas. Obviamente se está transformando hacia la derecha. La transformación de la sociedad cubana es hacia la derecha. Ya no se cuestiona esto de la explotación del hombre por el hombre. Incluso fue eliminado de la nueva constitución. Inteligentemente lo decidieron en el preámbulo, no más aquel preámbulo de la constitución del 76 que hablaba de que la explotación del hombre por el hombre. Eso no, porque obviamente para transformar el orden económico tienes que cambiar las leyes. Entonces, oportunamente le pusieron esa constitución al pueblo sobre la mesa, y el pueblo, no asistido por grupos de oposición, no asistido por una sociedad civil organizada y pujante, pues estuvo desprotegido ante la constitucional, ante la decisión esa de hacer una constitución que eliminaba el preámbulo. La gente, yo no creo que estuviera consciente de que se estaba eliminando esa situación. Sin embargo, todavía queda por ver si va a haber libertad
para la unión sindical frente al capitalismo. El capitalismo que hoy manda en Cuba no es un capitalismo desarrollado, es un capitalismo que evita la competencia, y por eso creo que el Ministerio de Trabajo ha decidido, y esto es una acción de lobby, de política, sabe Dios presionada por quién, ha decidido que no, que los trabajadores que guían a los turistas no pueden ser independientes, que tienen que ser empleados del gobierno. Eso yo lo veo muy mal, voy a compartir el link. En definitiva, hoy no tenemos un guión y quiero que si es posible se discuta de manera constructiva sobre el futuro de Cuba, porque obviamente hay un conflicto en Cuba entre Gaesa, el turismo en manos de a los altos jerarcas del aparato militar, y también entre las empresas más bien vinculadas al Partido Comunista y vinculadas al Ministerio del Interior, antiguo Ministerio y tenebroso del Interior, que desea más libertad para que sus empresarios semioficiales pues sean vamos a decir, pequeños empresarios libres del monopolio de los militares. Hay un conflicto en Cuba que no sabemos en qué va a parar. Cuba es una sociedad un poco diferente y, por cierto, Estados Unidos ha advertido a Rusia, porque el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho, en ese conflicto que hay en Ucrania, ha respondido y ha dicho que va a tener más presencia en Venezuela y en Cuba, y Estados Unidos ha dicho ya claramente que no lo va a permitir, que eso son fanfarronadas de Putin, que eso son alardes, que eso no es real, pero que si llegara a pasar eso de que vienen a Venezuela o a Cuba, pues Estados Unidos estará tomando decisiones ya más políticas en la región. Entonces, la pregunta es, ¿estamos ante una posible guerra nuclear? El problema de Ucrania es muy serio. Tendrán que surgir dos Ucranias para resolver la disputa entre la Ucrania del este, más inclinada a Estados Unidos, o la del oeste, al revés, la Ucrania occidental inclinada a Europa y a Estados Unidos, y la oriental, la del este, inclinada a Rusia, sobre todo por el problema étnico, porque casi todo lo que viven ahí, incluso en Crimea, son rusos. Entonces hay un conflicto en Crimea, hay un conflicto en Ucrania. No sé si se van a formar dos países como se hizo con la antigua Checoslovaquia, que se convirtió en la República Checa, y en Eslovaquia. Quizá esa sería la decisión política más, vamos a decir, eficaz para evitar un conflicto nuclear.